Buen día Luis, buen día alumnos. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, alumnos. Muy bien. Buen día para todos. Arrancando la semana. Exacto. Arrancando la semana. Y, Muy bien. Vamos a esperar a que se cumplan los 5 minutos. ¿Sí? Así terminan de entrar los alumnos y ya comenzamos la clase. ¿Sí? Muy bien. ¿Los visitó Aarón al final? el día jueves Ah, bien. le dejamos la palabra. Cuente usted, Lucas. Bueno, No quiere. no, parecía que iba a hablar, por eso le dejaba la palabra. Ah, Pero sí, efectivamente, pasó el jueves, así que ya de iba a coordinaron. coordinar, iba a hacer una votación para ver qué día les queda mejor, si una clase extra los jueves o los sábados, para manejar Ah, los trabajos prácticos laboratorios. perfecto. Bueno, bárbaro. Así que yo les decía que va a sumar mucho el tema que esté Aarón. Así que, Claro. Sí, sí. y que bueno, que no es una cosa nuestra, porque por ahí tuvimos algunas preguntas de decir, bueno, si, ¿por qué incrementar tiempo, no? Poner Claro. más. Bueno, de última ese día, Jorge, reemplazamos el práctico por un laboratorio, entonces También, no le sí, sí, sumamos más tiempo a los alumnos. ¿Eh? Están medio acotados con el tiempo y ahora se vienen todos los exámenes, todos los trabajos prácticos del año, así que podemos hacer eso. ¿Eh? Hacer un día del práctico en vez que ser práctico, sea del laboratorio. Ya lo voy a hablar con Aarón o sí, por eso le así. iba a preguntar a ellos mismos qué habían quedado, porque iban Claro, a hacer una votación. sí, sí, sí. Es más, si necesita un lunes también estamos muy bien con el programa, también lo podemos ceder al lunes para hacer laboratorio y que los alumnos nos sumen más a horas cátedra. Ahí que dice Mandó Camila. la, mandó la votación ayer. Ya le voy a hablar a Aarón, Claro. O sea, así todavía no está el resultado, digamos. no, se ve que no, porque Se ve que no. está reciente la votación. Bueno, bárbaro. Listo. Lo solucionamos de esa manera. Así no agregamos más días. ¿Cuándo será? Dice acá, Mauro pregunta, ¿cuándo sería el recuperatorio del práctico? Y ahí también tenemos que destinar una fecha, ¿no es cierto, Luis? Claro, exactamente. Ahí tienen que acordar una fecha para que se pueda realizar el trabajo, el recuperatorio del práctico. Podría ser la semana que viene. Podría ser la semana que viene. Apuntamos entonces el jueves que viene. Dale. Perfecto. Faltarían 2 laboratorios, ¿verdad? Claro, exactamente. 2 Este que ya, laboratorios. Perfecto. el- Bueno, bárbaro, entonces. Vamos entonces con lo que estábamos viendo. Propiedades magnéticas de la materia. Eh, no recuerdo hasta dónde habíamos llegado con propiedades magnéticas de la materia. Ustedes me orientan un poco, ¿no es cierto? La unidad número 10, propiedades magnéticas de la materia, permeabilidad relativa, permeabilidad absoluta. Creo que sí, creo que está subido esto.
¿O no? Déjame que me fije. Ya me fijo y estoy con ustedes. Espérenme un poquito. Bueno, a ver. Ah, no está subido, mira. Ahora lo subimos. Entonces estoy confundido con otro curso. Listo, ya está subido. Ustedes me avisan si lo pueden ver. Se ve, perfecto. Gracias, Guadalupe. Pensaba que lo había subido la clase pasada. Bueno, les doy unos minutos para que ustedes lo puedan descargar y ya continuamos. Bueno, ¿cómo estamos? Ah, quedó pendiente el 9. Sí, mira vos. A ver, déjame ver. ¿Qué le pasa al profe? La vacuna me parece que lo afectó. Perdió la memoria. Bien, a ver, veamos. Esta es la unidad número 9, ¿de acuerdo? Esta es la ley de Faraday, la forma de inducir una FEM en una espira, la ley de Lenz, generador de corriente alterna, generador de corriente continua, autoinducción e inductancia, ¿sí? Inductancia mutua, circuitos RL. ¿Vimos acá circuito RL? Energía en un campo magnético y densidad de energía del campo magnético. Hasta ahí llega la unidad número 9.
¿Hasta dónde habíamos llegado? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Y vamos a calcular la inductancia en un solenoide? Sí, profe, habíamos quedado ahí. La Ah, inductancia mirá de un solenoide. vos. Claro. Bueno, repasemos un poquito el tema de la autoinducción e inductancia. La verdad es que me había confundido. Bueno, perfecto. Menos mal que están ustedes, que me ayudan acá con los temas. Bueno, autoinducción e inductancia. La autoinducción es un fenómeno que se da en los circuitos que se autoinduce una FEM. ¿No es cierto? Nosotros habíamos hablado de este circuito en serie donde tenemos una FEM, tenemos una resistencia, tenemos un interruptor, ¿no es cierto? Y cuando nosotros cerramos el interruptor, empieza a fluir la corriente a través de esta espira, ¿no es cierto? Pero acá tenemos que tener en cuenta que, ya lo decía Biot Sabat, que la corriente que circula por un conductor, genera un campo magnético, ¿sí? En este caso, la corriente no salta de un valor 0 a un valor máximo en forma instantánea, que el valor máximo sería igual a la FEM sobre la resistencia. Esto no ocurre en un tiempo igual a 0, por lo tanto, la corriente empieza a crecer desde un valor 0 a un valor máximo. Esto no sucede en forma instantánea. No sucede en forma instantánea. Perfecto. Entonces, si la corriente que circula por el conductor crea un campo magnético, y este campo magnético va a depender de la corriente y de la cantidad de líneas de campo magnético que atraviese el área de la espira, también va a depender del campo magnético y de la corriente. En definitiva, el flujo que va a haber a través del área de la espira va a depender del campo magnético, y el campo magnético va a depender de la corriente. Si la corriente crece, ¿no es cierto?, el campo magnético también y el flujo también. Si nosotros analizamos la ley de Faraday, decíamos que si hay un flujo que cambia con el tiempo, es un flujo magnético variable en el tiempo, entonces se va a inducir una FEM. Lo que pasa en este circuito es que el propio circuito se induce una FEM, y esa FEM tiene sentido contrario a la FEM física, que esta sería la FEM física. Esta sería una FEM autoinducida, ¿de acuerdo? Una FEM autoinducida. Esa FEM autoinducida va a dar origen a una corriente inducida, ¿no es cierto? Una corriente inducida que se va a oponer al crecimiento de esta corriente. Entonces le va a poner un freno para que esto no suceda en forma instantánea. Esta FEM autoinducida se llama también FEM contraelectromotriz porque se opone a la FEM física, ¿no es cierto? Y esa FEM inducida, autoinducida, ¿no es cierto? Por el mismo circuito se induce esa FEM autoinducida es igual a la rapidez de cambio en el tiempo de la corriente. Es decir, mientras la corriente cambia en el tiempo, ¿no es cierto?, va a cambiar el campo magnético, va a haber un cambio de flujo y va a haber una FEM inducida. Y esto está multiplicado por una constante de proporcionalidad que se llama inductancia. L se llama inductancia. La inductancia depende de las características geométricas del circuito y de otras características físicas, pero en este caso lo vamos a considerar que solamente de las características geométricas, ¿de acuerdo? Entonces, la FEM autoinducida por el propio circuito es igual al negativo de la inductancia por la rapidez del cambio en el tiempo de la corriente. Va a depender de eso, ¿no? Ahora, si nosotros aplicamos la ley de Faraday, ¿qué dice la ley de Faraday? Según la ley de Faraday, ¿sí?, la FEM se puede inducir, en este caso la FEM se puede inducir por la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. ¿Está bien? Entonces,
si nosotros trabajamos con estas dos expresiones, 1 y 2, que serían iguales, vamos a tener que L va a ser igual a N, la inductancia va a ser igual a N, el número de vueltas de la espira, por el flujo magnético sobre la corriente. Ojo que esto es una expresión y la inductancia no depende ni del flujo ni de la corriente. Ahora lo vamos a calcular, ¿no es cierto? Lo que hace la FEN autoinducida es ponerle un freno a la corriente para evitar que la corriente crezca de un valor 0 a un valor máximo en forma instantánea, ¿no? Nosotros dijimos que la inductancia es igual al número de vueltas por el flujo magnético sobre la corriente, ¿no es cierto? Pero también nosotros dijimos que la FEN autoinducida es menos L por la rapidez del cambio en el tiempo de la corriente. Por lo tanto, también la puedo escribir a la inductancia de esta manera. La FEN autoinducida sobre la rapidez del cambio en el tiempo de la corriente. ¿Está? A partir de esta expresión yo puedo determinar o puedo deducir cuál es la unidad de la inductancia. La unidad de la inductancia, fíjense que va a tener una unidad de FEN, que es volt, una unidad de corriente, que es ampere, y una unidad de tiempo, que es segundo. Por lo tanto, voy a decir que es volt por segundo sobre ampere. Y esa unidad recibe el nombre de Henry, o Henry en castellano, ¿no? Henry, ¿está bien? Por lo general son inductancias muy pequeñas, así que milihenry o microhenry pueden tener esas unidades, ¿no? Esos son múltiplos, pueden ser. Fíjense que nosotros hemos hablado de que cuando comparando la inductancia como la FEN ahí de I sobre dt, comparando con la resistencia, que era igual a delta B sobre I, comparando estas dos, la resistencia es una medida de oposición al paso de la corriente, ¿está bien? Y la inductancia es una medida de oposición al cambio de la corriente, es decir, le pone un freno para que la corriente no crezca de un valor 0 a un valor máximo en forma instantánea, en un tiempo t igual a 0. Lo que nosotros habíamos planteado, que me había olvidado, ¿cómo es la inductancia en un solenoide? Acá lo que vamos a hacer es tratar de mostrar que la inductancia, como la habíamos planteado acá, no depende ni del flujo ni de la corriente. Fíjense, acá tenemos una bobina solenoide. Fíjense que la bobina solenoide tiene esta forma. Ahí. ¿Sí? Como la espiral que ustedes tienen en el cuaderno, ¿no? Lo único que estas vueltas que tienen ahí tienen que ser bien apretadas unas con otras. Nosotros acá en el dibujo, lo que tenemos acá, lo vamos a ver al solenoide partido en la mitad. Por lo tanto, yo voy a ver un conductor arriba, acá, y un conductor abajo, ¿sí? Muy bien. Este es el área de la sección transversal del solenoide. ¿Está bien? El solenoide circula una corriente. Acuérdense que los puntitos de la corriente sale y las cruces dentro del conductor la corriente entra. Nosotros vamos a considerar una longitud L de ese solenoide y un campo magnético constante, uniforme dentro del solenoide, que ya lo habíamos analizado. A ver, ¿qué pasa acá? Está desmuteada. Ah, están pidiendo que silencien los micrófonos. Muy bien, pensaba que me hablaban a mí. Bueno, entonces tenemos esta situación. Habíamos calculado el campo magnético uniforme en el solenoide cuando nosotros analizamos la ley de Ampère, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a calcular la inductancia de este solenoide. Fíjense que para calcular la inductancia vamos a utilizar esta fórmula. L es igual a N por el flujo magnético sobre I. Entonces vamos a calcular el flujo. El flujo, en este caso, es V por A.
Fíjense que B es perpendicular al área, por lo tanto, el coseno de θ desaparece. Por lo tanto, ahí tenemos que el flujo es B por A. El campo magnético de un solenoide nosotros lo podíamos expresar de la siguiente manera. Vamos a borrar acá. Si alguien se acuerda cómo era el campo magnético de un solenoide, mu sub 0 por n sobre L por I. O también lo podíamos expresar mu sub 0 por n minúscula por I. Esta n, está el número de vueltas por unidad de longitud, era esa n minúscula, ¿no es cierto? Entonces ese era el campo magnético en el solenoide. Si lo reemplazamos acá en el flujo, ahí tenemos el campo por el área, y vamos a tener que acá, fíjense que el flujo me queda expresado mu sub 0, n sobre L por I por A. Ese sería el flujo magnético a través del área del solenoide, el área interna, ¿no es cierto?, de la sección transversal del solenoide. Entonces, si reemplazamos eso en la inductancia, la fórmula esa que habíamos planteado nosotros, acá, ¿sí? Fíjense que vamos a tener mu sub 0 por n cuadrado sobre L por A. ¿Está bien? Vamos a... ¿Me siguen con eso? ¿Me siguen? ¿Lo hacemos? Mire, L. N por el flujo sobre I. ¿Está bien? Me queda N sobre I por el flujo. El flujo va a ser igual a mu sub 0 N L por I por A. Este es el flujo. Fíjense que ahí la corriente se cancela. Corriente y corriente se cancela. Entonces me queda N multiplicado por todo N, me queda N multiplicado por toda esta cantidad. Por lo tanto, eso me va a quedar mu sub 0 por N cuadrado sobre L por A. ¿Está bien? Ahí está. Fíjense que la inductancia del solenoide este depende del número, directamente, depende del número de vueltas al cuadrado, del área de la sección del transversal del solenoide y depende inversamente proporcional a la longitud del solenoide, ¿no? Fíjense que no hemos, acá lo que podemos observar es que no depende ni de la corriente ni del flujo, ¿no? Depende de las características geométricas, simplemente de las características geométricas del solenoide. Ahora bien, si yo a esta cantidad, fíjense que tengo n cuadrado sobre L, si yo a esta cantidad lo multiplico y lo divido por L, no estoy cambiando en nada. Por L sobre L. No estoy cambiando en nada, pero sí voy a tener acá igual va a ser mu sub 0 n cuadrado sobre L cuadrado, porque se multiplica L, por A por L. ¿Está bien? ¿Qué sería esta cantidad? Bueno, esta cantidad es n minúscula al cuadrado. Por lo tanto, lo puedo escribir mu sub 0 n minúscula al cuadrado por A por L. ¿Y A por L qué sería? Si nosotros consideramos todo este volumen, el volumen interno del solenoide, ¿a qué sería igual? A A, el área de la base, por la longitud. Entonces, esta cantidad que tengo A por L sería el volumen donde ocupa el campo magnético en el solenoide. Entonces puedo escribirlo mu sub 0 por n cuadrado por volumen. Lo voy a poner así para que ustedes vean cómo es el volumen. ¿Está bien? ¿Preguntas? Entonces, pasando en limpio, la inductancia L va a ser igual a mu sub 0 n cuadrado, una de las formas de presentarlo, por el B, el volumen. Simplemente es para demostrar que la inductancia no depende de la corriente, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió eso?
Bueno, vale. Ahora pasa, esto es una autoinducción, el propio circuito se autoinduce una FET, ¿no es cierto? Ahora pasan cosas parecidas, pero ya cuando hay dos circuitos en juego. Fíjense, acá hay una bobina y acá hay otra bobina, ¿no es cierto? Acá pasa lo siguiente, que esta bobina, la bobina 1, tiene una corriente 1, ¿está bien? Esa corriente va a generar un campo magnético y ese campo magnético va a pasar a través del área de la bobina 2. Por lo tanto, va a generar un flujo magnético, ¿no es cierto?, causado por la bobina 2 que pasa por la bobina, causado por la bobina 1 que pasa por la bobina 2. Es decir, si la corriente varía en el tiempo, el campo también va a variar en el tiempo y por lo tanto el flujo va a cambiar en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto sucede cuando hay circuitos muy cercanos entre sí, ¿sí? Y acá, haciendo referencia a L, que es la inductancia en una bobina, que N por el flujo magnético sobre I, de manera similar puedo determinar la definición de inductancia mutua. En este caso, la inductancia mutua entre el circuito 1 y el circuito 2 es igual al número de vueltas que tiene el circuito 2 por el flujo causado por la bobina 1 en la bobina 2 sobre la corriente de la bobina 1. ¿Estamos? Esto no pasaría si la corriente es constante, pero ya hemos visto que la corriente en algunos casos puede variar en el tiempo, por lo tanto, si la corriente varía en el tiempo, el campo magnético también y el flujo también, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la inductancia mutua, ¿no?, entre las dos bobinas. Entonces, si decimos que la corriente varía en el tiempo, ¿qué va a producir en la bobina 2? Y va a producir una FET inducida. ¿Está bien? Entonces planteamos por la ley de Faraday, acá, que la FET inducida en la bobina 2 va a ser igual a N, el número de vueltas en la bobina 2, por la rapidez de cambio con el tiempo del flujo magnético producido por la bobina 1 que pasa por la bobina 2. ¿De acuerdo? Ese flujo magnético lo podemos obtener acá, de la inductancia mutua. Fíjense, el flujo magnético 1,2 va a ser igual a M1,2 por I1 sobre N2. Si yo reemplazo el flujo magnético acá, voy a tener esta cantidad. 1,2. Ahí está. Fíjense que acá puedo simplificar N2. Ahí. M también va a depender igual que L. En este caso, M va a depender de los dos circuitos, ¿no es cierto? De la geometría de los dos circuitos, de la distancia que estén, de la orientación que estén entre los dos, la orientación de los dos circuitos, ¿no? ¿Sí? Va a depender de las características geométricas. Por lo tanto, M no va a variar en el tiempo. Sacamos el signo integral del diferencial y vamos a tener menos M1,2 por la rapidez del cambio en el tiempo de la corriente. Entonces, pasando en limpio, la FET inducida en la bobina 2, ¿no es cierto? La FET inducida en la bobina va a depender de la rapidez del cambio de la corriente de la bobina 1, ¿no es cierto? Así como también en la bobina 1 puede haber una corriente I2, que también varía en el tiempo, va a producir su campo magnético y va a generar un flujo en la bobina 1, acá, un flujo, ¿sí?, por la corriente de la bobina 2 en la bobina 1. Por lo tanto, también voy a obtener una FET inducida en la bobina 1, que va a ser igual a menos N1, la rapidez del cambio del flujo de la bobina 2 en la bobina 1, producido por la corriente de la bobina 2 en la corriente. Ahí. Pasando en limpio todo esto, la inductancia mutua
M21 va a ser igual a N1 por la rapidez del flujo 2,1 sobre la corriente 2. Pasando en limpio, decimos que la FEN inducida en la bobina 1 va a ser menos M21 por la rapidez del cambio del flujo producido por la corriente de la bobina 2 en la corriente 1. Rapidez del cambio, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Ahora bien, esto es lo que, perdón, acá es la corriente, dijimos la corriente. La corriente de la bobina 2, la rapidez de cambio en el tiempo de la corriente de la bobina 2. Entonces tenemos que la FEN inducida en la bobina 1 va a depender de la rapidez con que cambie en el tiempo la corriente 2. Y la FEN inducida en la bobina 2 va a depender directamente de la rapidez con que cambie en el tiempo la corriente en la bobina 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora bien, fíjense que la inductancia mutua M, nosotros le hemos puesto su índice 2,1 y 1,2. En realidad, las inductancias, como depende de la geometría de ambos circuitos, es exactamente la misma y podemos prescindir de esos subíndices. ¿Está bien? Podemos prescindir de esos subíndices. Entonces, podemos tener que la FEN inducida en la bobina 2 va a depender de la rapidez del cambio en el tiempo de la corriente en la bobina 1, y la FEN inducida en la bobina 1 va a depender de la rapidez con que cambia en el tiempo la corriente de la bobina 2. ¿Está bien? Fíjense que estas dos expresiones son muy parecidas a la FEN autoinducida en un circuito. A veces, esto sería como el principio de los transformadores eléctricos, ¿no? Pero a veces yo no necesito que se induzca una FEN en la bobina 2. ¿Qué tendría que pasar para que no se induzca una FEN en la bobina 2? Por ejemplo, debido a la bobina 1. ¿Qué tendría que pasar? Por ejemplo, puedo poner una bobina acá, esta sería la bobina 1, puede ser. Este sería bobina 1. Y a la bobina 2 la pongo perpendicular. Ahí se va a inducir una FEN en la bobina 2. Pregunta. Ahí va a existir la FEN en la bobina 2. Este sería el flujo. Perdón, este sería las líneas de campo de la bobina 1. No, está bien, muy bien, Gonzalo. No se va a inducir ninguna FEN inducida en la bobina 2. ¿Por qué? Porque al estar perpendicular la bobina 2 a la bobina 1, no va a haber flujo a través de la bobina 1 causado por la corriente, el flujo a través del área de la bobina 2 causado por la corriente de la bobina 1. Esa sería una forma de que esto sea igual a 0. En el caso que yo no quiera, ¿no es cierto? Y el otro caso puede ser que la distancia entre las bobinas sea considerablemente grande para que el flujo que hay acá sea muy pequeño y no exista la FEN inducida, ¿no? Esto se puede dar de esas dos maneras, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Estamos de ahí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bárbaro. Bárbaro. Continuamos entonces. Vamos a ver un circuito RL. Un circuito RL es decir, un circuito donde tiene un resistor y un inductor conectados en serie. Un elemento de un circuito que tenga una inductancia considerable se llama inductor. Y el inductor se dibuja de esta manera. Ese sería un inductor, ¿no es cierto? Un inductor que tiene una inductancia L. Así como un resistor que tiene una resistencia R, se dibuja de esta manera, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿A qué se le llama resistor? Bueno, es un elemento del circuito que tenga una resistencia considerable, pero es una resistencia en sí, ¿no es cierto? La palabra resistor se usa para independizarse de la resistencia normal que tienen los conductores, ¿no es cierto? Una resistencia de un conductor, porque esto es relativamente bajo comparado con una estufa, una plancha, ¿no es cierto?, que tienen resistencias considerables. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí estamos. Vamos a tener acá, en este circuito RL, que es algo análogo a lo que vimos en un circuito RC, ¿se acuerdan ustedes? No es lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan del circuito RC? Bueno. En un circuito RL vamos a tener una FEM, vamos a tener un resistor de resistencia R y un inductor de inductancia L conectadas en serie. ¿De acuerdo? Conectadas en serie. Acá va a haber un interruptor S1, y acá va a haber un interruptor S2 que tiene dos posiciones, la posición A y la posición B. ¿De acuerdo? En cambio, el interruptor 1 tiene una sola posición. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Bien. Vamos a cerrar este interruptor. Ahí. En el momento que nosotros cerramos, la corriente va a empezar a fluir por ahí. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será la corriente? ¿Cómo será el comportamiento en el tiempo de la corriente a través de ese circuito? Recordando que ustedes tienen un inductor en ese circuito. ¿Y el inductor qué hacía? ¿Cuál era la función del inductor? A ver. A ver si han entendido lo que hablamos recién. ¿La resistencia al cambio en la corriente? Exactamente, una oposición al cambio de la corriente, evitando que la corriente crezca rápidamente, ¿no es cierto? Un freno al cambio de la corriente, ¿está? Esto, el resistor, es una oposición al paso de la corriente, y esto es al cambio, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá es cuál es el comportamiento, cuál sería el comportamiento de la corriente en función del tiempo. ¿Les parece? ¿Sí? Veamos. Para esto vamos a analizar lo siguiente. Vamos a tomar esta espira que tenemos acá, fíjense, acá, una trayectoria cerrada, una espira o una malla, y vamos a plantear la segunda regla de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff, que decía que la sumatoria de los cambios de potencial a través de una espira, una trayectoria cerrada, tiene que ser igual a 0. Entonces, planteamos esa segunda regla de Kirchhoff y decimos, bueno, acá va a haber un cambio de potencial. Va a aumentar el potencial un valor igual a la FEM. Entonces ponemos la FEM. Cuando nosotros seguimos recorriendo el circuito, la corriente va a pasar por el resistor y va a haber una disminución de potencial. ¿Está bien? ¿Sí? Igual que va a pasar en el inductor, una disminución de potencial. Entonces va a haber un aumento en la FEM, una disminución en el resistor y una disminución en el inductor, ¿no es cierto? Va a generar una caída, una disminución del potencial. A partir de esta expresión, de esta igualdad igual a 0, sería la ecuación de malla o de una espira, vamos a trabajar matemáticamente para lograr la expresión final que es el comportamiento de la corriente en el tiempo. ¿Qué sería esto? Yo no se las desarrollé, fíjense que no las desarrollé porque por una cuestión de tiempo y por una cuestión de que no se las voy a tomar en el examen, pero si ustedes quieren, lo pueden observar en el Segway, cómo llegan de esta expresión a esta otra. Y después lo charlamos, si quiere, después que termine la clase lo charlamos. ¿De acuerdo? Entonces dice que la corriente, acá, la corriente en el tiempo
la corriente en el tiempo en este circuito, va a ser igual a la Phen sobre R, que es el valor máximo de la corriente. Este es el valor máximo que alcanza la corriente. Factor de 1 menos E a la menos R por T sobre L. ¿Está bien? Epa, L. Profe, ahí pusimos L. L. Todo eso va a ser la expresión de la corriente en función del tiempo, que lo podemos escribir de la siguiente manera. Y en función del tiempo va a ser igual a I máximo 1 menos E a la menos RL por T. Ahí está. Perfecto. Ese es el valor máximo de la corriente, la Phen sobre la resistencia. Ese es el valor que va a lograr, digamos, en un tiempo determinado va a lograr su máximo valor la corriente. Ahora, esta cantidad, fíjense, acá esto que está acá, lo podemos escribir como menos T sobre L sobre R. Esta cantidad que tenemos acá, la inductancia sobre la resistencia, se llama tau, constante de tiempo. Acá está, la constante de tiempo. Tau, la unidad de tau, va a estar expresada en segundos. Por lo tanto, esta expresión también se puede escribir y en función de tiempo y máximo 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿Está bien? Se puede escribir así. Perfecto. Si bien ahí con esa expresión nosotros no nos podemos dar cuenta de cómo es el cambio de la corriente en el tiempo, entonces vamos a hacer una gráfica, como la que está acá. Y para hacer la gráfica, yo le voy a asignar valores al tiempo. Por ejemplo, un tiempo t igual a 0, un tiempo t igual a tau, o un tiempo t igual a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, veamos en esta ecuación. La tenemos acá, mire. A ver si me siguen. Esa es la ecuación. Si el tiempo es igual a 0, ¿está bien? Me queda e a la 0. Si e a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, 1 menos... No me están mirando y yo le... Acá, tiempo igual a 0. Tiempo igual a 0. Acá, tiempo igual a 0. 0 sobre tau es 0. E a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces me queda 1 menos 1, 0. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Es decir, que en un tiempo inicial que nosotros cerramos el interruptor, la corriente es igual a 0. ¿De acuerdo? La corriente es igual a 0. Muy bien. Ya tenemos el primer valor. Si nosotros representamos la corriente acá en este eje vertical y el tiempo en el eje horizontal de las abscisas, ¿no es cierto? Tenemos para un tiempo t igual a 0, tenemos un valor de 0. ¿Está bien? Ahora bien, para un tiempo igual a tau, si el tiempo es tau, tau sobre tau es menos 1, e a la menos 1. Entonces 1 menos 1 sobre e. ¿De acuerdo? Eso me va a dar un valor de 0,632, ¿no es cierto?, del valor máximo de la corriente. En definitiva, lo que estamos diciendo acá, que en el tiempo igual a tau ha logrado un 63,2% del valor máximo de la corriente, que sería E sobre R. ¿Estamos? Entonces, para un tiempo igual a tau, tenemos un valor máximo de la corriente, un 63% del valor máximo de la corriente ahí. Entonces ya tenemos otro punto para graficar la curva, ¿no? Fíjense que esta función es exponencial, ¿sí? Y este sería el valor máximo. Bueno, lo representamos acá, el valor máximo, con esta línea discontinua. Bueno, entonces para un tiempo t igual a infinito, esto es aproximadamente 5 tau, aprox.
aproximadamente 5 tau, la corriente logra su valor máximo. Por lo tanto, acá tendríamos, este sería 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. En ese caso ya casi logra el valor máximo de la corriente. Entonces, por esos 3 puntos, yo ya puedo trazar mi curva. ¿De acuerdo? De esa manera estoy trazando la curva, ahí, de la corriente en función del tiempo en este circuito. ¿Qué pasa cuando logra su valor máximo? Bueno, cuando la corriente logra su valor máximo, acá pasa sin interrupción. Es como si acá hubiera un conductor, como si no existiera el inductor, ¿no es cierto? Sigue fluyendo la corriente, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora, fíjense, si en un momento dado yo abro el circuito acá o cambio acá de posición A a posición B? Acá lo saco. Es decir, dejo afuera la FEN. ¿Qué pasaría? Está la corriente en un valor máximo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría ahí? Pregunta. ¿Va a pasar de ese valor máximo a 0 en forma instantánea? No. Entonces veamos qué es lo que pasa. Perfecto, muy bien ahí. A ver. Muy bien, Tomás. Perfecto, Tomás. Va a ir y va a cambiar de sentido también. Ahí Gonzalo está advirtiendo eso. Perfecto. Muy bien. Veamos. Veamos acá. Bueno, suponiendo que nosotros cambiamos de interruptor, fíjense, cambiamos de interruptor, movemos a la posición B, la FEN inducida va a ser igual a 0. Perdón, la FEN física. Esta va a quedar fuera. Fíjense que acá la trayectoria nuestra va a ser esta. ¿Sí? Quedó fuera la FEN, quedó afuera. Esto no está más. Entonces, en ese caso, fíjense, la segunda regla de Kirchhoff me queda de esta manera. ¿Está bien? Porque estoy sumando las caídas de tensión acá. Entonces, despejando esto, voy a encontrar la corriente en función del tiempo, ¿no es cierto? En el caso de que la corriente empiece a tomar de un valor máximo a un valor cero. Fíjense, esto si ustedes quieren analizar esta expresión, la pueden analizar y le agregan tiempo. Tiempo igual a 0, tiempo igual a tau y tiempo que tiende a infinito. Y pueden hacer la gráfica. Fíjense que acá está la gráfica. Este es el comportamiento de la corriente en función del tiempo. Acá está el valor máximo cuando se desconectó. Y con el tiempo va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Para un tiempo igual a tau va a lograr casi un 36% del valor máximo de la corriente. Y después con el tiempo va a ir disminuyendo hasta que se hace 0, ¿no es cierto? Pero fíjense que no pasa de un valor que estaba el valor máximo, que era la FEN sobre R, a un valor 0 en forma instantánea. ¿Por qué no pasa esto? Porque está el inductor. Está el inductor acá que evita que esa corriente pase de un valor máximo a un valor 0 en forma instantánea, ¿no es cierto? Le pone un freno al cambio de la corriente. ¿Sí? ¿Estamos de ahí? ¿Estamos ahí más o menos? Bueno. ¿Se acuerdan que en un capacitor, este capacitor almacenaba energía? ¿A dónde almacenaba la energía el capacitor? Entre las placas. Entre las placas, en el lugar donde ocupaba el campo eléctrico, ¿verdad? Bueno, un inductor también almacena energía. Lo que vamos a tratar de hacer acá
es calcular la energía en un campo magnético, ¿no es cierto? Fíjense, miren. Vamos a tener esta malla o esta espira que tenemos acá, donde tenemos una FEM, tenemos un resistor y un inductor. Y un interruptor, por supuesto, ¿no? Acá un interruptor. Ahí el interruptor está abierto. Yo quiero calcular cuál es la energía almacenada en el inductor. ¿Está bien? Porque en el campo magnético del inductor se va a almacenar cierta energía, que es la que me devuelve cuando se desconecta la FEM, ¿no es cierto? En forma de corriente. Bien. Ahora bien, yo cierro acá. Planteo la segunda ley de Kirchhoff. Yo quiero encontrar una expresión que me permite calcular la energía en el campo magnético en el inductor. Planteo la segunda ley de Kirchhoff. La FEM menos I por R, la caída de tensión y la caída de tensión en el inductor. ¿Está bien? Si yo despejo la FEM, voy a tener que la FEM va a ser igual a I por R más L por DI, diferencial de I sobre diferencial de T. Perfecto. Ahora lo voy a multiplicar por I, ambos miembros. Me va a quedar I por la FEM, la corriente por la FEM, I cuadrado por R más L por I, diferencial de I sobre diferencial de T. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? ¿Qué es esto? Si ustedes recuerdan, esto tenía una letra P, que era la potencia entregada por la FEM, ¿no es cierto? Por la batería del circuito, ¿o no? ¿Y a quién entrega esa potencia? Al resistor en este valor, I cuadrado por R, y al inductor en un valor L por I por diferencial de I sobre diferencial de T. Es decir, la FEM entrega esta potencia al resistor y al inductor. La diferencia entre el inductor y el resistor es que en el resistor lo va a disipar en forma de energía calorífica. Por efecto exactamente, muy bien, Santiago. Guadalupe también, por efecto Joule. Pero el inductor no va a disipar, la va a almacenar ahí. ¿Está bien? Entonces, podemos decir que la potencia, por definición, es la rapidez con que se transfiere energía. En este caso, la rapidez con que la batería transfiere energía al circuito, a los elementos del circuito. Por lo tanto, puedo decir que la potencia entregada al inductor va a ser L por I por diferencial de I sobre diferencial de T. Pero la potencia, por definición, es la rapidez con que se transfiere energía, entonces puedo decir diferencial de U sobre diferencial de T igual a L por I por diferencial de I sobre diferencial de T. Cancelo los diferencial de T y me queda un diferencial de energía igual a L por I por diferencial de I. Ahora, si yo considero esa energía entregada en un tiempo, en un intervalo de tiempo, voy a integrar diferencial de U y voy a integrar en ese tiempo, la corriente va a tomar valor de un valor 0 a un valor I. ¿Está bien? Por lo tanto, voy a tener que U va a ser la integral de diferencial de U en un tiempo considerable, ¿no es cierto? En ese tiempo la corriente ha crecido de un valor 0 a un valor I. Ya hemos visto por qué crecía la corriente, de L por I por diferencial de I. Si hacemos la integral de esta cantidad, vamos a tener que es la inductancia por I cuadrado sobre R. Por lo tanto, la energía almacenada en un campo magnético del inductor va a ser igual a L por I cuadrado sobre 2. Esa va a ser la energía almacenada en el campo magnético de un inductor. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que acá yo les he puesto esta es la energía almacenada en un campo magnético de un inductor y acá le puse la energía almacenada ¿a dónde? En un campo eléctrico, en un capacitor. Fíjense que las fórmulas son parecidas, ¿no? Este es para el capacitor. ¿Sí? Y este es para el inductor. ¿Estamos?
Muy bien. ¿Y cuál será la unidad? ¿Cuál es la unidad de U? Joule. Exactamente, por supuesto. Joule, Joule. Exactamente, Joule. Muy bien. Perfecto, muy bien. Así como también nosotros en algún momento analizamos la densidad de energía en un campo eléctrico, vamos a ver la densidad de energía en un campo magnético. La densidad de energía en un campo magnético la vamos a calcular de esta manera. Vamos a hacer un ejemplo particular en el caso de un solenoide, pero esto es aplicado en cualquier región del espacio donde exista un campo magnético, ¿no? Fíjense que acá vamos a poner, consideramos un solenoide cuya inductancia ya se conoce. ¿Por qué se conoce? Porque esta la calculamos nosotros, ¿no es cierto? La habíamos calculado. Era mu sub 0 por n cuadrado por b, que era el volumen del solenoide. Si ustedes recuerdan, el volumen del solenoide tenía que ver con la longitud y con la sección, el área de la sección transversal del solenoide, ¿no? Entonces dependía de eso. Perfecto. Y en este caso, bueno, el solenoide adentro tiene vacío, por supuesto, ¿no? Y el campo magnético en el solenoide B lo habíamos calculado cuando vimos la integral, la ley o integral de Ampère, que era mu sub 0 por n cuadrado por I. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a suponer que consideramos que la energía almacenada en un campo magnético en el inductor es esto, que lo acabamos de definir nosotros. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, L es esta cantidad que tengo acá. Este es L. Y el campo y la corriente que tengo acá la voy a obtener de acá. La corriente va a ser igual a B sobre mu sub 0 por n cuadrado. ¿Está bien? Entonces reemplazamos acá y decimos mu sub 0 por n cuadrado por el volumen por I cuadrado. I cuadrado es B sobre mu sub 0 perdón, este no es n cuadrado, che. Este es n nada más. Y nadie me dijo nada. Estamos hablando del campo magnético. Ahí está, perfecto. Todo eso elevado al cuadrado. Ahora, eso va a ser igual mu sub 0 n cuadrado por b, b cuadrado sobre mu sub 0 cuadrado, ahora sí, n cuadrado. Simplificamos. Si les parece, mu sub 0 con el cuadrado, n cuadrado con n cuadrado, y me queda, ¿qué va a ser? B cuadrado. ¿Está bien? Acá me está faltando el 2. Entonces me queda 2 mu sub 0 por B. Ahí está. Entonces, la energía, ¿sí? La energía dentro de almacenada en el campo magnético del inductor va a ser igual a eso. Entonces decimos que la energía va a ser igual a B cuadrado sobre 2 mu sub 0 por B. Ahora, si este es el volumen del solenoide, lo paso dividiendo, ¿no es cierto? Lo paso dividiendo, ¿qué tendría? ¿Qué obtendría? Entonces, esto lo pasamos dividiendo, borramos de acá, ¿qué tengo? La energía por unidad de volumen. Y eso se llama densidad de energía magnética, mu sub m. Ahí, mu sub m. ¿Está bien? O energía almacenada por unidad de volumen, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, preguntas. Hasta acá llega la unidad número 9. ¿Preguntas? Denme un minuto.
no me están escuchando porque estoy silenciado. Este es el kit de la Universidad de Colorado, donde nosotros podemos poner acá, fíjense, acá están los interruptores. Este es un circuito RL, acá está la resistencia, acá está el inductor. Ustedes acuérdense que pueden cambiar la inductancia del inductor. Por ejemplo, acá puedo poner 10 Henry, está castellanizado. Acá en el resistor también puedo cambiar la resistencia, por ejemplo 10 ohmio. ¿Sí? Acá puedo cambiar el voltaje de la batería, 9 volt, puedo ponerle 12 también, ¿por qué no? Bueno, ahí me dijo que escribí mal. 12. Y acá voy a unir con estos cables que tienen acá. Fíjense que yo puedo arrastrar lo que yo necesite. Puedo arrastrar un cable, puedo arrastrar una resistencia. Se conectan solos, puedo cortar la unión. ¿No es cierto? Puedo poner varias baterías. ¿Sí? Bueno, todo eso lo pueden hacer ustedes. Yo acá les quería mostrar, a ver. Si puedo, les voy a mostrar cómo es el comportamiento de la corriente. Yo voy a utilizar, acá tengo un amperímetro. Este amperímetro me va a medir la corriente. Estas esferas que tengo acá son las cargas que se ponen en movimiento, ¿no es cierto? Esta es la FEM. Vamos a utilizar un voltímetro, a ver. No, voltímetro no. Un diagrama de corriente. Pucha. Acá, diagrama de corriente. Acá tengo un diagrama de corriente, a ver si podemos usarlo. Ahí me marca que la corriente es 0, fíjense. Vamos a ver qué pasa cuando yo lo cierro acá. La corriente empieza a fluir. A ver. Y ahí tendríamos la gráfica. Fíjense la gráfica de la corriente. Ahí lo interrumpí la corriente y volvió a 0, ¿no? A ver si la pueden ver ahí a la gráfica. Cómo empieza a crecer la corriente en el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Y fíjense acá, cuando yo abro acá, fíjense que acá va a tomar un valor. Fíjense que la FEN, acá la FEN, ¿cuánto le habíamos puesto? 12. ¿Sí? Y acá la resistencia le habíamos puesto 10. ¿Cuál será el valor máximo de la corriente? Pregunta, ¿cuál será el valor máximo de la corriente? ¿La FEM sobre la resistencia? Bueno, entonces, ¿cuánto es? Correcto, está bien, ese es el valor máximo. ¿Cuánto dijo la resistencia, profe? 10 ohm. A ver, acá hay una respuesta, 1,2 amperes. Bueno, miren acá, ya la gráfica la vieron. Miren acá cómo va a ir creciendo la corriente. Llegó a 1,2 y ahí no se mueve más, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora si yo puedo ver otra gráfica de corriente. Puedo ponerle para medir el voltaje. A ver, un voltímetro. Le vamos a medir el voltaje del inductor. ¿Qué pasa cuando la corriente llega a su valor máximo? Vamos a poner acá. Ahí. Poner así. Ahí está. Vamos a cerrar acá. Cuando yo cierro el voltaje, fíjense que a medida que la corriente va aumentando, el voltaje va disminuyendo.
cuando llega máximo la corriente, el voltaje, es como que no estuviera más el inductor. ¿Lo ven? ¿Sí? Bien, vamos a ver. Ahí está. Voy a ver si puedo poner un diagrama de corriente, si ustedes me tienen paciencia, para ver cómo disminuye esa corriente en función del tiempo. Los gráficos son medios pequeños. Yo creo que es el mismo gráfico. ¿Cómo? Creo que es el mismo gráfico que el de que ya puso antes. Pero en este voy a ver que se carga y en este cuando se descarga. Ah. ¿Me seguís? Sí. Bien. Entonces esto lo voy a achicar muchísimo porque... No, al revés. Achicarlo porque si no, no lo voy a poder ver cuando se descarga. Por ahí tiene que andar. A ver si se descarga. No, más chico todavía. Ven que ahí hizo una... Ahí capaz que lo veamos. A ver, vamos a cargarlo. ¿Sí? Vamos a cargarlo acá. Cargamos. Llegó a la corriente máxima. Ahí está. Lo vamos a descargar. Fíjense la gráfica esta, ¿no? Cómo aumentó exponencialmente. Ahora tiene que ver esta que disminuye exponencialmente. A ver. Ahí toma el valor máximo de 1 ampere, nada más que, y baja en el tiempo, ¿no es cierto? Nada más que es muy poquita la corriente, por lo tanto la gráfica está. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Preguntas. Esto es como una aplicación de un circuito RL de carga y descarga, ¿no? ¿Sí? Ustedes lo pueden utilizar, es colorado, simulador, pueden ver todas las opciones ahí. Así como yo tengo acá corriente pilas, puedo poner varias pilas, puedo poner un capacitor, a ver qué es lo que pasa con un capacitor también, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, dejamos la unidad número 9 y vamos a la unidad número 10. ¿Les parece? ¿Cómo venimos? ¿Bien? Creo que sí. Creo que sí. Por ahí tengo cierto temor que me dejen solo. No, están ahí, me contestan por lo menos. Muy bien, Tomás. Perfecto, seguimos. La unidad número 10, a ver, Guadalupe está presente, muy bien. Tomás presente, Guadalupe presente, muy bien. Sigue. Muy bien. Basta. Bueno, es como para que no sea tan monótono, ¿no? Les voy haciendo preguntas y bromas. ¿Cómo vienen hasta acá? Bueno, me dijeron que bien, perfecto. Continuamos. Unidad número 10. La unidad número 10 tiene que ver con las propiedades magnéticas de la materia, que todavía no habíamos mencionado absolutamente nada. Un solenoide que tenía el núcleo vacío, un toroide que tenía un núcleo vacío. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? En esta unidad 10, que vamos a ver las propiedades magnéticas de la materia, vamos a ver, por ejemplo, qué es la permeabilidad relativa, qué es la permeabilidad absoluta, qué es el paramagnetismo, qué es el diamagnetismo y el ferromagnetismo. Es decir, nosotros podemos clasificar la totalidad de los materiales, ¿no es cierto?, de acuerdo a su comportamiento magnético en 3 grandes categorías, que son para, dia y ferromagnéticas, ¿no? Esas son las 3 grandes categorías que podemos ver y que la vamos a estudiar en esta unidad, ¿no? Vamos a ver la magnetización, que es un vector magnetización, ¿no es cierto? Cuando una sustancia adquiere ciertas propiedades magnéticas, quiere decir que se ha magnetizado.
¿Qué es la susceptibilidad magnética? Es un valor adimensional, que lo vamos a ver, se llama chi. ¿Y cuál es la relación entre los parámetros, ¿no? Los tres vectores magnéticos, el ferromagnetismo en particular, que lo vamos a ver porque nosotros nos sirve mucho en todos los dispositivos que contamos, por ejemplo, motores, transformadores. Vamos a ver en particular el comportamiento del ferromagnetismo, los materiales ferromagnéticos, el ciclo de histéresis y la energía en el ciclo. No sé si vamos a llegar a ver todo, pero vamos a ver un poco de esta unidad, la terminaremos la semana que viene. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Bueno, abróchense los cinturones que arrancamos, ¿eh? Magnetismo de la materia. Nosotros habíamos visto que un imán tiene un polo norte y un polo sur. Una espira de corriente tiene un polo norte y un polo sur, ¿no es cierto? Un solenoide crea un campo magnético y tiene un polo norte y un polo sur. En general, cualquier espira de corriente tiene un campo magnético. Y debido a eso, ¿no es cierto?, tiene un momento dipolar magnético. Si ustedes recuerdan, el momento dipolar magnético, simplemente el momento magnético, es igual a mu por I por A. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el momento dipolar magnético es eso, ¿no es cierto? Tiene un momento dipolar magnético. E incluso en las espiras a nivel microscópico, a nivel atómico, ¿no es cierto?, también tienen una espira de corriente, tiene un momento dipolar magnético. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver ahora, que el magnetismo se describe a través del momento dipolar magnético. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que vamos a ver a nivel atómico, ¿no? Los átomos poseen momentos magnéticos debido tanto al movimiento orbital de los electrónicos como al spin. El momento magnético total de un átomo es la suma vectorial de los momentos magnéticos orbitales y del spin. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Bueno, veamos, a ver si tengo uno en blanco acá. Si nosotros vemos que, vamos a suponer un modelo atómico, ¿no es cierto?, donde los electrones, acá tenemos el núcleo, y los electrones giran alrededor del núcleo. Cada electrón en movimiento genera una espira de corriente. ¿Está bien? Entonces, el momento magnético el momento magnético del electrón va a ser la suma del momento de cada electrón, va a ser la suma del momento magnético debido a la espira de corriente que genera, más el movimiento de spin que tiene el electrón, que ustedes saben que es el giro alrededor de su eje, ¿no? Entonces vamos a ver un electrón, un solo electrón, que está girando. Nosotros tenemos una carga en movimiento, por lo tanto, genera una corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta corriente tiene este sentido. Si vamos a suponer que el electrón se mueve con esta velocidad v. Ahí está. Una velocidad v. La corriente que genera ese electrón va a ser igual a I. ¿Está bien? Y debido a I y al área de esta espira, va a tener un momento dipolar magnético. ¿Está bien? En este caso, el momento dipolar magnético, que dijimos que era igual a mu por I por A de un electrón, va a tener esta dirección. ¿Por qué la dirección esta? Porque si bien responde a la regla de la mano derecha, mu, la carga del electrón es negativa.
Por lo tanto, la dirección de mu es contraria a la regla de la mano, a lo que nosotros determinaríamos con la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Ese es mu. ¿Y cuánto vale el momento dipolar magnético o el momento magnético de ese electrón? Bueno, fíjense, la corriente, dijimos por definición, es la carga por unidad de tiempo, la carga que está en movimiento por unidad de tiempo. Y en este caso, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa al electrón es el periodo. ¿Está bien? Y el periodo, si ustedes recuerdan, el periodo, el electrón está moviéndose, el periodo lo podemos escribir como 2pi sobre omega. ¿Qué sería omega? La rapidez angular del electrón. Pero la rapidez angular del electrón, omega, lo podemos describir en función de la velocidad tangencial sobre el radio que tiene ese electrón. Ahí, ese es el radio. ¿Está bien? Por lo tanto, esto me quedaría que es E por, a ver qué me quedaría acá, 2pi por R sobre B. Entonces, pasando en limpio esto, me queda que la corriente, debido a un electrón, estamos hablando de uno solo, va a ser igual a E, la carga del electrón, por la velocidad con que tiene el electrón, dividido en 2pi por radio. 2pi por radio. Perfecto. Ya tengo la corriente de un electrón. ¿Está bien? Ahora calculamos el momento magnético. Momento magnético mu va a ser igual a I por A. Y A va a ser el área el área que está definida por la trayectoria del electrón. Por lo tanto, pi por R cuadrado. Entonces, mu va a ser igual a E por B sobre 2pi por R multiplicado por el área. Pi por R cuadrado. Acá tenemos, cancelamos pi y cancelamos R y R. Ahí está. Pasamos en limpio y nos queda que es E por B por R sobre 2. Ahí está. Ese sería el momento magnético debido, orbital, ¿no es cierto?, a la órbita del electrón. ¿Sí? Momento magnético orbital. Vamos a poner órbita. Ahí está. Perfecto. Ahora, si yo a esta cantidad la puedo multiplicar por la masa del electrón, multiplico y divido por la masa del electrón, yo lo que voy a tener acá, y teniendo en cuenta la cantidad de movimiento angular o el momento angular orbital del electrón, va a ser igual a la masa por la velocidad por el radio. Esto es física 1, ¿no? Momento angular o cantidad de movimiento angular, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo la velocidad, tengo R y tengo la masa, entonces lo puedo expresar como E sobre 2 veces la masa del electrón por la cantidad angular, ¿sí? Momento angular o cantidad de movimiento angular. Por lo tanto, pasando en limpio, voy a decir que mu orbital, el momento magnético, orbital, electrón, va a ser igual a 2 veces, a E, va a ser igual a E sobre 2 veces la masa del electrón por la cantidad de movimiento angular o momento angular. Es decir, que en este caso lo que estamos encontrando es que el momento magnético orbital del electrón es directamente proporcional al momento angular, ¿sí? Y también tenemos que el electrón tiene un spin, ¿no es cierto? Un spin gira sobre su eje por el spin,
Entonces el mu del spin también va a tener un momento angular que va a ser mu spin. Por lo tanto, el momento magnético total va a ser igual a mu total, va a ser igual a mu orbital más mu spin. ¿Está bien? Que normalmente el momento magnético total es cero o cerca de cero. ¿Por qué? Porque se cancela con los otros electrones, ¿no es cierto? Se suele cancelar con los otros electrones. ¿Estamos? Bien. Si ustedes quieren verlo más en detalle, pueden ver el Serway. El Serway está muy bien descrito esto. ¿Sí? ¿Preguntas? Fíjense que acá yo no le he puesto libro. Fíjense que no les he puesto libro acá. Porque esto, el Serway, ustedes lo pueden tomar del Serway, hay una parte, y del Sears. Szymanski, Young, Szymanski, Young, Friedman. Y creo que hay otro más ahora. No sé cuál es el otro que. ¿Sí? De estos dos libros pueden ver lo que estamos por ver acá. Pero el escrito que yo les puse acá es un poco del Serway, un poco del CIR y otro poco de otro libro. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, volvamos a lo nuestro. Los átomos poseen momentos magnéticos debido tanto al movimiento orbital de los electrones como del spin. Ya sabemos qué es el movimiento orbital y ya sabemos qué es el movimiento del spin. El momento magnético total de un átomo es la suma vectorial de los momentos magnéticos orbitales y del spin. ¿Sí? Estos momentos magnéticos tienen un efecto conjunto, de modo que la mayoría de los casos producen interferencia de unos con otros, dando como consecuencia un momento magnético total nulo o cerca de ser nulo. Que es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Es lo que decíamos recién. Sin embargo, determinadas sustancias presentan momentos magnéticos totales distintos de cero, incluso en ausencia de campos magnéticos externos. Porque los momentos magnéticos, ¿no es cierto?, se van a ver afectados por un campo magnético externo, ¿sí? Todos esos momentos magnéticos, ¿no es cierto?, de los átomos, se van a tender a orientar en la dirección de un campo magnético, ¿no? Sin embargo, determinadas sustancias presentan momentos magnéticos tales como distintos totales, como distintos de cero, en ausencia de campo magnético externo. ¿Sí? Hay ciertas sustancias que pasa eso, ¿no? Bueno, y acá es lo que decíamos. De esta manera es posible clasificar casi la totalidad de los materiales frente a su comportamiento magnético en tres grandes categorías. Los materiales diamagnéticos, los paramagnéticos y los ferromagnéticos, ¿no es cierto? Las características fundamentales, los diamagnéticos no tienen momentos magnéticos permanentes. ¿Está bien? ¿Sí? En este caso, esos serían los diamagnéticos, ¿no? Estos materiales se los somete a campo magnético, aparecen momentos magnéticos inducidos, pero muy leves. ¿Sí? Son muy leves. En los paramagnéticos,
el paramagnético se produce cuando se aplica un campo magnético externo. Los dipolos magnéticos permanentes sufren una alineación parcial con respecto al campo externo. Es lo que yo le decía, que los momentos magnéticos atómicos sufren una cierta orientación en presencia de un campo magnético externo. La característica de este paramagnético, que esa alineación de los campos magnéticos, decimos que el material se magnetiza. En ausencia, si sacamos el campo magnético externo, automáticamente pierden la alineación y el material no queda magnetizado. No, es una magnetización débil que tienen los paramagnéticos. En cambio, los materiales ferromagnéticos tienen momentos dipolares permanentes, casi alineados, que cuando se aplica un campo magnético externo, sufre una fuerte magnetización. E incluso en ausencia de un campo magnético externo, mantiene cierta magnetización. Que es el caso, por ejemplo, de los materiales, todos materiales ferromagnéticos, como ser un destornillador, ¿no es cierto? Ustedes fíjense cuando están trabajando en una CPU o en un lugar donde hay un imán y se les cae un tornillito muy abajo, ponen el destornillador sobre el imán, lo dejan un ratito, se magnetiza el destornillador y después pueden levantar el tornillo pequeño, ¿no? Bueno, esa es la característica de los ferromagnéticos. Se magnetiza en presencia de un campo magnético externo y en ausencia de este, cuando se lo quita, todavía conserva algunas propiedades magnéticas, ¿de acuerdo? En cambio, en los paramagnéticos no, y en los diamagnéticos mucho menos, que es lo que vamos a ver en estos tres grupos de materiales, ¿no es cierto?, en función del comportamiento magnético que tiene cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Cómo estamos acá? ¿Lo estoy cansando mucho? Profe, una pregunta. Dígame. Eso de que digamos que adquieren un magnetismo, ¿era porque se producía un reordenamiento de los átomos? Y después lo iba perdiendo poco a de poco los porque se iban dipolos, desordenando, ¿no? claro, del momento magnético. Claro. Exactamente, Sí, sí. claro. Sufren una alineación con respecto a un Claro. campo magnético externo. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los paramagnéticos, si vos los alineas a todos esos dipolos magnéticos, ¿no es cierto?, le sacás el campo externo, se vuelven a desalinear. ¿Está bien? En cambio, los ferromagnéticos conservan cierta alineación. No toda, pero conservan algo. Y quedan algo magnetizados. Bueno, a partir de, a raíz de la pregunta que hace acá, no pude ver el nombre tuyo. Bueno, Mauro, a partir de la pregunta de Mauro, vamos a ver el concepto de magnetización e intensidad de campo magnético, ¿no es cierto? Esta magnetización se define a través de una cantidad denominada vector magnetización. Ese vector magnetización, ¿no es cierto?, que se define como el momento magnético por unidad de volumen de una sustancia. Es decir, en una región de la sustancia, el vector magnetización se define como el momento magnético total en esa región por unidad de volumen. ¿Está bien? Esto es momento magnético. ¿Estamos? A eso se refiere el vector magnetización. Vamos a ver acá un caso de acá, de un conductor que transporta corriente. Esa corriente, ya lo sabemos por lo que dijo Biot-Savart, genera un campo magnético. B sub 0 es el campo magnético producido por la corriente. Colocamos una sustancia magnética en esa reacción, es decir, que esa sustancia magnética se ve afectada por este campo magnético creado por la corriente, y esa sustancia magnética crea un campo magnético debido a la magnetización de la sustancia.
Ese campo magnético es BM, un campo magnético que es debido a la orientación de los dipolos magnéticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, el campo magnético dentro de la sustancia va a ser la suma del vector del campo magnético debido a la magnetización más el campo magnético externo, que sería la sustancia, que sería el creado por la corriente. Por lo tanto, en este caso voy a tener un campo magnético total dentro de la sustancia que va a ser igual al campo magnético creado por la corriente, ¿no es cierto?, más el campo magnético debido a la magnetización de la sustancia. ¿De acuerdo? Ese sería mi campo magnético total. ¿Sí? En esa región, ¿no es cierto? En esa región. Perfecto. ¿Y cuánto vale ese vector, el campo magnético debido a la magnetización de la sustancia? Bueno, ese BM va a ser igual a mu sub 0, ya saben que es mu sub 0, por M. ¿Qué es M? El vector magnetización. El vector magnetización que se define como el momento dipolar magnético total por unidad de volumen. En esa región, ¿no es cierto? En una región. ¿Estamos? Entonces, tenemos que B total, el campo magnético dentro de la sustancia va a ser el campo magnético debido a la corriente, más el B debido a la magnetización de la sustancia. Sabemos que el B, debido a la magnetización de la sustancia, es mu sub 0 por el vector magnetización. Por lo tanto, el B total va a ser igual a B sub 0 más mu sub 0 por H. ¿Está bien? ¿Y cuál es la unidad de M? La unidad de M tiene que ver con la unidad de momento dipolar sobre unidad de volumen. ¿Cuál era la unidad de momento dipolar? Acá les pongo, mu igual a I por A, es decir, ampere por metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces tengo ampere por metro cuadrado, ¿sí? Ampere por metro cuadrado sobre metro cúbico. ¿Está bien? Bien, perfecto. ¿Qué me daría eso? Ampere sobre metro. Ampere sobre metro. Perfecto. Ampere sobre metro. Pero acá está multiplicado por mu sub 0. Entonces tengo ampere sobre metro por mu sub 0, que es Tesla metro ampere. Entonces ampere y ampere se cancela, metro y metro se cancela y me queda Tesla. Es decir, que B, el campo magnético debido a la magnetización de la sustancia, se define con la unidad de Tesla. ¿Estamos? Y M, la unidad de M, es ampere sobre metro. ¿Estamos? Muy bien, perfecto. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a definir otro. Este es el vector magnetización. Vamos a definir otro vector que se llama intensidad de campo magnético, H. Fíjense, intensidad de campo magnético H. El vector intensidad de campo magnético H va a ser igual al campo magnético total sobre mu sub 0 menos el vector magnetización. Pero ¿qué pasa? Esto, el vector magnetización, existe si hay una sustancia magnética. Ahora, si nosotros no tenemos ninguna sustancia magnética, entonces M es igual a 0. ¿Está bien? No hay sustancia magnética. Por lo tanto, H, el vector intensidad de campo magnético, se va a definir como B sobre mu sub 0. Y esto va a ser igual a B sub 0 sobre mu sub 0, que este sería el campo magnético total. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, acá tenemos que el campo H es B sub 0 sobre mu sub 0. ¿Estamos? Muy bien. Ese es el vector intensidad de campo magnético. Entonces, ¿cómo me queda el campo magnético total ese que yo tenía acá, que era B sub 0 más B sub M?
Este era el campo magnético producido por la corriente. Este es el campo magnético producido por la magnetización de la sustancia. El campo magnético total en la sustancia va a ser este, ¿no es cierto? Entonces puedo decir que B va a ser igual a mu sub 0 por H más mu sub 0 por M. ¿Y cuál será? Entonces puedo escribir, ahí ya les pregunto, ¿cuál será la unidad de H? Entonces acá va a ser H más M. Ahí está. Más M. Eso sería, ese es el B total. ¿Cuál sería H? Y amper sobre metro. Muy bien. Amper sobre metro. Correcto. Es la misma, la unidad de H, es la misma unidad de M, ¿sí? Que va a ser amper sobre metro. Correcto. Muy bien. Fíjense que acá, si no hay sustancia magnética, esto es igual a 0, ¿no? Ahora, vamos a ver de qué depende H. Así que vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver un toroide. ¿Se acuerdan un toroide? Un toroide era algo así, parecido a esto. Algo así. Y acá tenía enrollado un alambre. Ese era un toroide. Nosotros cuando vimos el toroide, dijimos que ese toroide adentro, ¿qué tenía en el núcleo? Acá, ¿qué tenía? Eso es ferrita, creo. Vacío. No, decíamos que teníamos, anteriormente cuando lo vimos al toroide, ¿está bien? Decíamos que vacío o un material no conductor, ¿no es cierto? Un plástico, lo que sea. Si esto está vacío, fíjense, si está vacío, M, el vector magnetización es igual a 0. ¿Está bien? Por lo tanto, el campo magnético ahí, B total, va a ser igual a B sub 0, que es el campo magnético producido por la corriente, y va a ser igual a mu sub 0 por H. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Y H, vamos a ver, ¿cuánto valía B el campo magnético producido por el toroide? El campo magnético producido por el toroide, si mal no recuerdo, era mu sub 0 por N por I sobre 2pi por radio. ¿Está bien? Y 2pi por radio no es lo mismo que la longitud del toroide. Por lo tanto, puedo decir que es mu sub 0 por N sobre L por I. Y esto es número de vueltas por unidad de longitud, entonces mu sub 0 por Ni. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Estamos? Por lo tanto, yo puedo decir que dentro del toroide el campo magnético es mu sub 0 por Ni. Y esto sería igual a mu sub 0 por H. Entonces, tengo mu sub 0 por Ni va a ser igual a mu sub 0 por H. Entonces, esto se cancela y me está diciendo que H, el vector de intensidad del campo magnético, H va a ser directamente proporcional a la corriente que circule por el alambre conductor. Así que H va a ser directamente proporcional, la intensidad del campo magnético va a ser directamente proporcional a la intensidad de corriente que circule por el conductor. ¿Estamos? Ahora bien, si a ese toroide le ponemos un vector, le ponemos una sustancia magnética, ¿qué va a pasar? Si al toroide, estoy muy justo ahí en el borde. Si al toroide con sustancia magnética, ¿qué va a pasar? M va a ser distinto de 0. Por lo tanto, el campo magnético en la sustancia va a ser igual a B sub 0 más Bm. Entonces, la pregunta es, ¿aumentará el campo magnético en ese punto con sustancia magnética? M va a ser distinto de 0.
Exactamente. Muy bien, Tomás. Entonces, el campo magnético se va a ver aumentado por esta cantidad, que es el campo magnético debido a la magnetización del material que nosotros le coloquemos dentro en el núcleo del toroide. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? Me parece que es mucho por hoy. O seguimos. Vamos con la clasificación de la sustancia. Lo dejamos esto para el lunes que viene. ¿Les parece? Clasificación de las sustancias magnéticas. Diamagnéticas y paramagnéticas. Acá aparece, lo dejamos. Acá dice, en la mayor parte de las sustancias, por ejemplo, en las diamagnéticas y las paramagnéticas, el vector magnetización M es proporcional a H, al vector de intensidad de campo magnético. ¿Está bien? Y hay una constante de proporcionalidad que se llama, esta es una letra griega, se llama chi. ¿Está bien? Y esa letra chi se llama susceptibilidad magnética, es adimensional. Simplemente lo dejamos ahí pendiente para la clase que viene. ¿Me parece? Bueno, bárbaro. El que tenga preguntas se queda un ratito más y el que no, nos estamos viendo el próximo lunes, si Dios quiere. Cuídense mucho. Buena semana para todos. Chao chicos, buena semana para todos. Profe, ¿Sí? Lo yo escucho. tengo una duda de lo que es la clase pasada.